Pasa, querida, pasa. Gracias, Pocholo. ¿Alcanzas o te ayudo? Ay. Gracias. ¿Quieres la ventanilla? Si no te importa. ¿Cómo me va a importar, mujer? Gracias, Pocholo. ¿En qué piensas? En que hace 2 días que nos casamos y parece que fue ayer. ¿Se puede? Pase, pase. No, si es que no se puede con la ventanilla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo siempre doy a elegir, ¿comprende? A usted le digo buenas noches. ¿Qué? ¿Qué hacen ustedes aquí? Vamos de viaje en el tren. Ah, que son ustedes parientes. Sí, porque nos hemos casado anteayer. ¿Son ustedes felices? Uy, hasta ahora somos muy felices. Son Mi muy felices. Pocholo es un encanto. ¿Y le cría usted o se ayuda? ¿Cómo me hacen ustedes pensar en mis padres? ¿Por qué? Porque ellos también se casaron. ¿Hace mucho tiempo? ¿Cómo dice? Que si hace mucho tiempo. Uy, ¿no había nacido yo todavía? No, digo. Oiga, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? Es que soy muy aficionado a las carreras, ¿sabe? Y veo que la señorita tiene una y Perdón, señora. ¿Por qué no te cambias? Como quieras. Bueno, sí. Oiga, ¿saben ustedes si falta mucho para llegar a Madagascar, la Navata? No sé. Como somos recién casados. Tengo hambre, Pocholo. ¿Qué te apetece, mi vida? Un bocadillo. Un bocadillo, pero es que delante de este señor... ¡No, hombre! Por mí no lo haga, muérdala, muérdala. ¿A que no saben ustedes qué soy yo? ¿A que no lo saben? ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿Saben ustedes qué soy yo? ¿Qué soy? Hombre. Sí, hombre, pero aparte de hombre, ¿qué soy? Pues no sé, no caigo. ¿Tú caes? Tampoco caigo, Pocholo. Pues mire, soy fabricante de gatos. Ah, para levantar los coches. No, de gatos felinos, gatos normales, como la señora, como usted, como yo, como aquel caballero. ¡Oh, qué interesante! A mí me gustan mucho los gatos vivos. A mí los tíos. ¿Qué tíos? Los tíos vivos. Es que tengo un carácter muy verbenero. Míreme la cara. Yo tengo un carácter muy febrero. ¿Tendrá usted febre? No sé, cuida. Sí, algo tengo. Se me está antojando un gato. Pocholo, cómprame un gato. Calla, oropéndola de mis amores. Estoy notando algo raro. Algo muy raro. Sí, yo también. Ya sé, que el tren está parado. Claro, es que se nos ha olvidado movernos y no llevamos maquinista. Qué tontería. Pues si no lo dice usted, no llegamos nunca a Madagascar, la Navata, ¿eh? Claro. Caja ahora en la jornada. A ver. Cascaborera de Mantulilla. ¿Qué vende? Cascaborera forlense de Mantulilla. Cascaborera forlense de Mantulilla. Lo típico de aquí. Sí. Cómprame una. Oiga, ¿y son buenas? La cascaborera forlense de Mantulilla es muy superior a la cascaborera forlense de Mantuleta. Es más grande, es cierto, es mucho mejor. Está bien. Te voy a comprar una. Con permiso. Sí, hombre. Oiga, deme una cascaborena forlense de Mantulilla. Hombre. Ay, estás aquí, Dominga, ¿pero qué haces aquí? Ya estás aquí, Dominga. Se conocen. Ay, yo no sé si indiscreta. No sé si indiscreta. ¿Quieren ustedes tomar algo? No, por favor, no, por nosotros no se moleste. La mujer, no seas tonta si el señor te lo ofrece. Y con mucho gusto, ya lo creo. Ay. Mira qué rica. Tortilla. ¡Ay, me encanta! Sí. ¿Quiere un poco? Uy, esta tortilla tiene un hilo. Pero eso no tiene importancia, se le quita y ya está. Es un pequeño... seguramente se le habrá caído. Ahí mismo. No se preocupe. Muy bien, muy bien. Es muy rica la tortilla. A mí lo que más me gusta es la tortilla francesa. A mí no, porque es que no la entiendo rián de rián. Yo no tengo apetito, así que voy a asomarme un poco a ver el paisaje, aprovechando que es de noche. Claro. Pues yo ahora me comía un buey con perdón y mejorando lo presente. Lo que también me gusta mucho son los calamares en su tinta. En tu tinta. No me hables de usted, hija. Claro. Tengo un hambre atroz, pero vamos, hambre de caníbal. ¿Tiene usted hambre?
Estamos llegando a un Sí, pues, con las ganas que yo tenía, madre mía. ¡Ay, me encantan los túneles! Y a mí. Estaba riquísimo, riquísimo. Y muy tierno. Era tan joven.